les va? Bienvenidos a Línea Directa. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Semanalmente, quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti, me acompaña Micaela Brescasín. ¿Cómo te va, Micaela? ¿Cómo Hola, estás? Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Estábamos mirando la presentación, linda, pero también... Hoy hacía un calor ese Sí, día. sí, pero salió bien, ¿eh? Salió bien. Perfecto. Bueno, vamos a presentar al primer entrevistado de hoy. Está con nosotros el doctor Gustavo de Vega, que es médico psiquiatra, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en adicciones, director de ABCD, que acaba de cumplir 37 años. ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias y bienvenido, Gracias. ¿no? Porque, como sabemos, y todos los televidentes también que te han visto, te han podido apreciar, digamos, en tus programas años anteriores aquí en el canal. Así que bienvenido. Un gusto, una alegría estar aquí con ustedes, especialmente, como decías, luego de 37 años que la institución acaba de cumplir el 20 de junio, siempre lo planteo porque es importante recordar que hace 37 años el problema de las drogas en la ciudad ya estaba instalado. Luego se agravó y desgraciadamente hoy por hoy, en 37 años, lo nuestro es un trabajo día por día, pero desgraciadamente, como digo, reitero, la situación es alarmante. Es decir, que el problema ha crecido de una manera totalmente caótica y las respuestas de instituciones como la nuestra es mínima respecto a lo que realmente habría que hacer tanto para la prevención como para los tratamientos. Y algo que cambió muchísimo en 37 años es que en aquellas épocas se pensaba la idea de que la persona se recuperaba y podía seguir su vida normal, y hoy por hoy eso ha cambiado totalmente. Es verdad que la persona se recupera, pero no puede seguir la vida normal. ¿Por qué? Porque como un diabético o como un asmático con una enfermedad crónica, uno tiene que tomar ciertos recaudos. Tiene que cuidar la alimentación, tiene que cuidar determinado tipo de tratamiento a futuro. Y con el tema de las adicciones pasa lo mismo. La persona con el tabaco, con el alcohol, con el juego, con cualquier tipo de droga, una vez que logra una cierta estabilidad, tiene que continuar un mantenimiento, una prevención de recaídas. Eso lo hemos aprendido en los últimos años y realmente es fundamental tenerlo muy en cuenta, porque el grave problema, tanto en aquellas épocas como hoy todavía sucede en muchas personas, es pensar que puede volver a tomar un poquito, a consumir un poquito o a volver a ciertos ámbitos. Y desgraciadamente, por lo menos por ahora, lo que sabemos es que las conductas compulsivas, los impulsos tóxicos, puede que cambien de objeto, pero la problemática va a seguir igual. Y entonces, prevención de recaídas, te diría que hoy es la consigna y la experiencia más importante después de 37 años que hemos aprendido muchísimas cosas, pero reitero, la prevención de las recaídas es fundamental, porque muchas familias y muchos pacientes se sienten frustrados. ¿Cómo puede ser que hice un tratamiento, estuve internado en tal lugar, hice tanto esfuerzo y vuelvo a recaer? Y se vuelve a producir una recaída, especialmente en quienes trabajan, por ejemplo, cuya empresa le ha dado un apoyo y vuelve a recaer. Precisamente esas recaídas se pueden prevenir, muchas veces no se pueden evitar, pero sí se pueden contener y hay mucho por hacer, mucho para trabajar con la familia. Sí. Gustavo, ¿cómo definirías la enfermedad adicción? ¿Qué es tener una adicción y qué tipos de adicciones hay? En realidad, hoy por hoy, hablar de adicción es casi como anacrónico, porque el problema más grave en este momento es el consumo de drogas, el consumo compulsivo, el consumo llamado recreativo de mucha gente joven, de mucha gente que se involucra con el alcohol en forma muy habitual, demasiada compulsión, la previa con el consumo de los fines de semana, el atracón. Quizás no es un adicto al alcohol, pero ese joven o ese adulto que en 2 o 3 horas de la previa, o de un viernes o de un sábado a la noche, toma media botella de Fernet con coca,
o varias botellas de cerveza y varios tragos de vodka con algún energizante, no es posiblemente un alcohólico tradicional, pero en ese momento queda entrampado en la problemática del alcohol y puede suceder que tenga situaciones de violencia, puede subirse a la moto, al auto y cometer accidentes o siniestros, puede tener peleas. Entonces, las situaciones de las adicciones en el siglo XXI las tenemos que pensar mucho antes de que se manifiesten como nosotros pensábamos en el siglo pasado. Es decir, hay una etapa de muchos años hasta que se produzca una adicción. Por supuesto que se llega al estado adictivo de que la persona no puede parar de consumir o de apostar o de jugar o de lo que sea. Pero para haber llegado a eso, hizo falta mucho tiempo. Claro, antes más que la repetición, primero, como primer síntoma va a haber el consumo abundante, ya sea de cualquier En realidad, droga. depende de las edades. En menores de 25 años, cualquier consumo es gravemente problemático. Cualquier consumo de lo que fuere, sea de alcohol. Calculá vos que la medida normal de un adulto mayor de 20 años, mayor de 25 años, después de llegar a la adultez, la medida normal sería una copa de vino. Una copa de vino tinto por día es lo que el organismo puede metabolizar. Eso es tremendamente superado en muchas personas que toman varias latas de cerveza, varias copas de vino, varias copas de Fernet con coca, varias medidas de whisky. Es decir, que hay muchas personas que habitualmente exceden la medida estándar. Eso ya es un problema gravísimo. Y si esto sucede antes de los 20, 25 años, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la constitución de ese sujeto, de ese organismo, del hígado, del cerebro, de los riñones, es decir, está en pleno proceso de consolidación, de maduración. Entonces, hoy tenemos que hablar de la prevención del consumo. Todos los consumos antes de los 25 años son graves. No hay consumo recreativo o consumo inocuo antes de los 25 años. Y después de los 25 tampoco hay consumos de sustancias inocuos. Lo que sucede es que ya el adulto es suficientemente mayor como para hacerse cargo de las consecuencias. Claro, claro. ¿Y qué produce, Gustavo, en el cerebro el consumo de ciertas sustancias? Produce un daño muy grave que es multiimpacto, digamos. Básicamente altera la modalidad de producción de conexiones entre las neuronas, altera los patrones, los modos en que el metabolismo del cerebro necesita funcionar. Es como si vos a un motor que lleva combustible le agregás arena, le agregás cierta cantidad de arena. Cuanto más arena le pongas, peor va a andar, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Va produciendo un deterioro, un desgaste, una situación donde cuando la persona es joven, quizás no se pone en evidencia rápidamente, pero el problema peor de todos, como dije, son las recaídas. ¿Y por qué las recaídas? Porque el cerebro queda absolutamente desconfigurado y queda parasitado el sistema de la memoria a largo plazo. Y así como la persona que aprendió a andar en bicicletas, es muy difícil que se olvide, porque esto está automatizado. Lo mismo le pasa a la persona que deja de fumar. Pasan los años y su cerebro está totalmente acostumbrado y por lo tanto, si un día vuelve a prender un cigarrillo, tiene 99% de posibilidades de volver a fumar. ¿Y cuál es el problema? Que las recaídas no es volver a comenzar, es volver a consumir como la última vez. Esto es lo peor de todo. Pueden pasar muchos años y un fumador que vuelve a fumar no vuelve con un cigarrillo, vuelve con un atado. Y eso yo digo, escuchaba, ¿no? Pero pienso que por ahí no le permite a la persona que consume en demasía reflexionar, digo, como cualquier persona que no consume. ¿Me equivoco o estoy La persona puede reflexionar respecto a muchas cosas, sí. pero cuando se instaló el hábito,
cuando la persona empieza, Claro. que los viernes no puedo disfrutar si no voy a la previa, que si como un asado no puedo evitar tomar alguna botella de vino o alguna bebida alcohólica, es decir, cuando se empieza a asociar y se automatiza el hábito, ese hábito ya a la persona no le impide elegir. ¿Me entendés? Como que la persona que fuma no puede elegir no fumar, porque necesita la nicotina. Quizás puede elegir entre rubios o negros, entre una marca u otra, pero no puede elegir no fumar porque necesita incorporar nicotina. Con el alcohol y con todas las drogas pasa lo mismo, más o menos potente. Y el problema que ese hábito, como dije, una vez que se instaló, no desaparece. Gustavo, la última, porque nos quedamos sin tiempo, pero aquel familiar que tiene una persona en su entorno que percibe que tiene estos casos, que tiene un consumo excesivo o repetitivo, ¿cómo se puede comunicar con ABCD? Nosotros tenemos un sitio en Facebook que es ABCD Rosario y el teléfono es 425-7255. Un tema para la familia, un mensaje concreto. Existe el mito de que si la persona no quiere voluntariamente hacer un cambio, la familia no puede hacer nada. Esto es absolutamente falso. Hay muchas opciones donde la familia puede verdaderamente ayudar y lograr que las cosas cambien a pesar que la persona no quiera. En ABCD Rosario, en el Facebook o en el 425-7255 estamos para acompañar y para colaborar. Gustavo, gracias. Muy amable, muy amable. Tema sumamente interesante. Sí, para seguir hablando sobre un montón de otros aspectos. Seguir hablando mucho tiempo más, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando nos volvamos a encontrar, va a estar acá Pedro Flores, era el encargado del edificio de Salta 2141, donde, como todos sabemos, se produjo el 6 de agosto de 2013 el escape de gas y la explosión, lo que ocasionó la tragedia que todos conocemos. Volvemos enseguida. Aprender a volar, centro de día y centro educativo terapéutico, dedicado a la atención de personas con discapacidad. Un espacio acorde a las necesidades de cada persona pensando de manera terapéutica, educativa, recreativa y de sociabilización. Un lugar donde la atención y el profesionalismo se colocan a disposición de los demás. Un espacio diferente brindando la mejor atención. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. En Pancho Piola encontrás una diversidad de sándwiches y comidas típicas venezolanas, arepas, tequeños y sancocho. Además, bebidas, maltín y fresolita. Vení a Pancho Piola. Peatonal Córdoba 882 Rosario. 155-985-995. Maquinarias Miguel, máquinas para coser industriales, familiares y de cortar. Siempre el servicio de la industria de la confección. Triunvirato 596, Rosario. Teléfono 455-1334. 3 elefantes se columpiaban sobre la bolsa de Polimundi. Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Polimundi, la marca en bolsas de polietileno. Exíjala. Servitec, servicio técnico de aire acondicionado, central y split, instalación, reparación, recargas, personal matriculado, teléfono 0341 154 682 178. Segundo bloque de Línea Directa. Nos rimos porque se movió sola esa cámara. Hay lo fantasmas, puedo ¿eh? asegurar. Bueno, vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Se está desarrollando el juicio por la explosión del edificio de calle Salta, 2141. Todos sabemos, explotó por negligencia, lo vamos a evaluar.
el 6 de agosto del 2003. Pedro Flores, eras encargado de ese edificio. Sí. ¿Cómo comenzó el hecho? ¿Qué nos podrías comentar? ¿Estabas ahí en ese...? Estaba, lo viví. A eso lo viví, uno queda en su memoria, no se borra jamás. Trata uno de olvidar el día a día, pero está siempre en un rinconcito de la mente. O sea, lo viví completo. Esa historia no la podría olvidar jamás. ¿Hubo negligencia del gasista? No sería yo quien tiene que dar ese veredicto. Hay gente idónea en eso. Creo que van a tratar, y estoy viendo que están yendo por buen camino. Alguien es responsable de lo que pasó, de las muertes de las 22 personas. Es triste recordar, es triste recordar. Y Pedro ahora se quiere también culpabilizar al ayudante de Carlos García, el gasista, me refiero a Miño. ¿Qué opinás al respecto? Vos que estuviste ese día allí, ¿cómo viste el desenvolvimiento de estas dos personas? Me habían hecho una recomendación que debía esperar al gasista con la matrícula habilitado a hacer ese trabajo. Yo me entero esta mañana que le habían dicho al ayudante, se supone que el trabajo lo debe hacer el gasista, uno confía en él, una persona idónea en su trabajo, en su tarea. Yo personalmente no lo he visto a ese muchacho trabajar. Yo en el momento de que él toca llave y hace todo ese tipo de manejo abajo con el gas, yo no estoy en ese momento, yo estoy en el 8º piso. O sea, lo veo a él, lo veo al gasista en el momento que yo salgo a la calle, que ya el edificio estaba ya totalmente condensado en gas. Y ahí le avisaste, sí, ¿verdad? ahí le avisé. Ahí lo hablé, fue en el momento en que yo lo hablo a él. Bajo del piso 8 y luego cuando logro bajar al palier, a veces digo siempre, hay un Dios, ¿verdad? Logro bajar y logro salir. En ese momento lo vi. Y sí, mis palabras fueron esas, decirle que había mucha gente que iba a morir, sabía lo que iba a pasar, era puro gas. Y creo que lo vi a este señor muy asustado, muy asustado, que tengo en la memoria, tengo grabado el guardar su celular en el bolsillo e irse. Esa fue la parte más triste porque me sentí muy solo, me sentí solo, sentí que... Salieron corriendo los dos. El chico por la calle lo vi correr para la zona de Oroño y a él lo vi salir en su chata. Sí, se lo repetí, se lo dije. Pedro, hay otro gasista involucrado en la causa, no acusado por la Fiscalía, sí por la familia querellante, que es José Ayala, es el gasista que hizo reparaciones los días previo a que pase este hecho. ¿Crees que fue correcta la medida de la Fiscalía de no acusarlo a este gasista? No creo que haya sido de suma importancia. Quizás vino a hacer algún trabajo insignificante, no un trabajo de alto riesgo, como cambiar una cocina, un calefón. No sé lo que pudo haber venido al trabajo que vino a hacer José Ayala en ese momento. Yo no lo recuerdo. Pero sí vino a hacer un trabajo, pero no involucrado con esto. Involucrado en esto. Pedro, ¿cómo es tu relación con los familiares de las víctimas hoy? Hoy, excepto una señora a la cual entiendo y me calzo su zapato porque yo también tengo hijos, la señora de Cianangelo, quien fue y en público, en un lugar donde no me lo esperaba, me gritó que era un asesino. Me dolió muchísimo, me marcó muchísimo, porque creo que no tiene imaginación de lo que quise a su hija y de lo que aprecié a su hija y de lo que ayudé a su hija. Débora es un ángel, va a seguir siendo un ángel toda la vida. Que la madre esté dolida, la entiendo. No quitaba que me grite asesino en público. Es la familia querellante, ¿no? Sí, la familia querellante. Exacto, sí. Exacto. Que es la que también acusa a este gasista que... Exactamente. Bueno, claramente uno espera que el Estado
esté presente, ¿no?, en esta situación, tanto a vos que lo viviste como a las 62 personas que resultaron heridas al momento que se produce la explosión. ¿Recibiste alguna ayuda por parte del Estado? ¿Sabés si esas familias recibieron ayuda? No lo sé, no sé echarlo nunca eso, la ayuda, no sé cómo fue después su vida. ¿Y a vos las autoridades se acercaron? ¿Se acercó alguien del en un municipio, de la momento, provincia, muchísima nación? gente que no recuerdo en este momento, no recuerdo nombre, no recuerdo apellido, pero aún al día de hoy agradezco el haberme puesto una moneda en el bolsillo, haberme llevado mercadería, ropa, gente que no sé quién era, pero voy a agradecer toda la vida porque me había quedado sin trabajo. Y había cobrado, me habían dado simplemente los días de trabajo de ese mes. Pero estamos hablando de vecinos, ¿no? De autoridades de vecinos, políticas. de vecinos. Radio 2, no sé si te lo puedo mencionar, Sí. Caferra para mí es una gran persona, me ayudó muchísimo. Fue la persona que hizo hincapié en que me dieran una mano, a él se lo voy a agradecer siempre. Bueno. ¿Es cierto, Pedro, que te quisiste suicidar luego de la tragedia? Sí. Por eso llama la atención la ausencia Sí, del Estado, claro. porque me imagino Sí, que no lo debe quise ser hacer. fácil seguir y que no esté presente las autoridades que deberían estar presentes. Uno entiende de los vecinos, ¿no? La Claro. solidaridad del pueblo, del argentino que siempre está, pero el Estado debería estar. Sí, la verdad que sí, uno siempre piensa en eso, ¿verdad? En que te den esa manito, pero fue difícil porque fueron 3 días y 3 noches sin dormir. O sea, estaba desorientado total. Y en el momento que me quedaba solo, lo único que buscaba era la forma de tratar de quitarme la vida. O sea, fue triste los primeros momentos. Yo, días antes de que fallecieran esas 22 personas, la mamá, esta señora, decía Ángelo, ella lo que no sabe, que también falleció mi mamá anterior y mi hermano. Habían 15, 20 días de diferencia, que había sepultado a los dos. Venía muy triste, muy caído. Y me viene a pasar esto, entonces era como que... Me imagino que fue importante el apoyo familiar, ¿no, Pedro? Totalmente. Familiar y de mucha gente que uno no conoce, Claro. ya te vuelvo a repetir, no sé quién era en ese momento, que se acercó, que me abrazó, que lo único que le pedí siempre es que rezara un poquito para que tratara yo de poder seguir adelante y que dejarte un sobre con dinero, que ir a tu casa y dejarte mercadería y dejarte ropa y preguntarte qué necesitas, plata, necesito que simplemente puedas rezar por mí para que yo pueda seguir caminando, porque me sentía que estaba muriendo de a poco. Claro. Pedro, se pide 5 años de prisión efectiva para los acusados. Estamos hablando del gasista que trabajó en ese momento, el que lo ayudó, el ayudante, Sí, miembros del consorcio, la administración del edificio y personal de Litoral Gas. ¿Crees que se va a dar esta pena, que el veredicto va a ser lo que quiere la Fiscalía? Si esa pena fuese esos 5 años, me parece que no. Para mí, 22 personas, no lo entiendo. 5 años, 22 personas, creo que es un dolor muy grande. Me sabrá entender lo que te quiero decir, me parece que no. Yo personalmente lo veo, de afuera lo veo muy mal. Son 22 personas las que fallecieron, creo que no tiene precio un familiar. Claro. Creo que es un dolor muy grande el que te causan. Yo soy padre de 2 chicos, hoy soy abuelo ya. Y creo que enloquecería si me dicen 5 años. Pedro, muchas gracias por estar acá. Muy Por amable, favor. por dar tu Gracias a testimonio, por estar con nosotros. Muy Gracias amable. a ustedes. Pedro Flores, entonces, era el encargado del edificio de Salta 2141. Vamos a un corte. Ya volvemos. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos, juntos desde hace muchos años en defensa de los trabajadores portuarios.
por un salario digno y beneficios sociales para todos sus afiliados. Secretario General René González, Mendoza, 1871 Rosario. Teléfono 0341 440 4720. Centro de Estética Iluminarte el Alma. Tratamientos corporales de alta eficacia. Limpieza facial con máscaras más aparatología. Masajes, estética de pies y manos. Riobamba 3325 Rosario. Turnos al 156-892-232. Suspensión Néstor. Tren delantero, alineación, balanceo, frenos. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Servando Bayo 1456 Rosario. Teléfono 439-6618. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Último bloque de Línea Directa y no tenemos más tiempo, nos despedimos. Nos tenemos que ir. Bueno, por la amabilidad de habernos acompañado, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar el martes próximo, aquí en Línea Directa. Buenas noches.